NSE Producciones presenta Dice el Concilio Vaticano II: la liturgia es la fuente de donde emana toda la fuerza de la Iglesia. En este espacio queremos conocer todo aquello que nos ayude a vivir mejor la liturgia de la Iglesia. Saludos y bienvenidos de nuevo a este espacio que dentro de Nuestra Señora del Encuentro Radio dedicamos al canto gregoriano. Estoy de nuevo con César Sánchez. Hola. Bienvenido, César. Con Gerhard Eyer. Buenas tardes. Buenas tardes. Y mi nombre es Tony García. A Raúl García le tenemos detrás con todo lo que tiene que ver las cuestiones técnicas. Bueno, hoy vamos a retomar otro programa, digamos que sería la segunda parte de un programa que ya dedicamos a la lectura de la escritura cuadrada, de todos los, digamos, de todas las figuras que encontramos en el tetragrama. En el anterior programa lo que hicimos fue conocerlos, pues aproximarnos de una forma teórica. Y aprovechando que tenemos aquí a Gerhard, pues vamos a poder ejemplificar un poco pues cómo serían todos esos movimientos de garganta que tenemos que empezar a integrar para poder ejecutar el canto pues de una manera lo más precisa posible, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña, a ponernos en contexto viendo qué es lo que hicimos en el anterior programa, dónde nos quedamos y retomar desde ahí, ¿no? Entonces para eso vamos a proyectar una plantilla. Aquí tenemos. César, ¿nos puedes recordar cómo quedó en la anterior ocasión, hasta dónde llegamos? Claro. Hace un tiempo nosotros habíamos pues producido un programa en el cual estaba esta plantilla y aparecían aquí los neumas simples, aparecen en realidad tres tipos de escritura. La de la izquierda son aquellos símbolos que se hacían antes de que existieran las líneas horizontales del tetragrama. Y que pues son bastante más antiguos y los primeros símbolos con los que se empezó a escribir la música del canto gregoriano. Tenemos en el centro la escritura que es la más usual para leer el canto gregoriano, que son la escritura cuadrada que empezó por el siglo XII, sí, más o menos. Y a la derecha tenemos la escritura moderna. Entonces tenemos aquí las principales figuras de hasta 4 notas, que son pues, como la base con la cual se empieza a escribir este tipo de canto. Muy bien. Bueno, pues entonces, Gerhard, de una manera muy rápida, estaría bien que nos pudieras explicar cómo suenan esas diferentes figuras, para que nos hiciéramos una idea. Y si nos puedes pues, dar alguna pincelada que creas interesante sobre cómo se ejecutan, pues... Perfecto. Bueno, las tres notas que aparecen arriba son las más básicas, ¿no? Indican simplemente una nota. Y las que aparecen después con el título neo más simple son siempre combinaciones de, en este caso, 2 o 3 notas. También hay unas que son un poco más, 4 o incluso más notas. Y como aparecen acá, pes, por ejemplo, la primera significa simplemente que hay una nota baja y otra más alta. En el caso que aparece ahí, el pes es pes, pero puede ser cualquier nota. Las neumas originalmente se escribían como aparece a la izquierda, o sea, antes del tetragrama, entonces no indicaban exactamente qué notas eran, simplemente indicaban movimiento de abajo para arriba en el caso del pes. En el caso del clivis es lo opuesto, una nota alta o una baja. Después el torculus, ya llegamos a 3 notas, una baja, una más alta, y después vuelta a las más bajas. Y nuevamente tenemos el opuesto, ve que igual que el clivis se opone al pes, el porrectus se opone al torculus, en el sentido de que una nota alta, baja, alta. Y finalmente tenemos
el clímacus y el scandicus, que son tres notas que o bajan, en el caso del clímacus, o lo opuesto, el scandicus suben. Clímacus, scandicus lo opuesto, ah. Y finalmente el salicus es muy parecido al scandicus, la diferencia es que el salicus indicaba que había un rango más alto. El scandicus son notas muy cercanas, el salicus hay intervalos eh, mayores. Algo así. También puede ver que el salicus también podría ser un neuma de cuatro notas. El segundo ejemplo son cuatro notas que suben. Vale. Entonces esto sería, digamos, las figuras básicas, ¿no? En las Sí. que... Sí, sí. ¿Por qué, podría preguntar yo, el Climacus tiene notas pequeñas, que no son cuadradas, sino como rombos pequeños? ¿Significa que las notas sean más breves o algo así? Sí, significa que en cuanto a interpretación, el clímacus es la primera nota la que tiene el énfasis, por así decirlo. Igual con el scandicus, la última nota claramente tiene el énfasis. Las primeras las dibujaban de manera que visualmente se veían que eran notas muy livianas. Y en el Salicus, ¿por qué hay pequeñas líneas verticales encima de las notas centrales? El Salicus es una neuma, bueno, pone neuma simple, que aparecerá un neuma un poco complejo por la nota entre medio. Sabemos que el punto significa que es una nota liviana. El, la línea recta indica que esta es como la nota final, la nota del énfasis, la nota más alta. Y entre medio está como como un semicírculo, ¿no? Que su correcta interpretación estuvo bastante controvertida. En la época de Solem creían que era la nota del centro la que tenía el énfasis, pero investigaciones más recientes han demostrado que la nota del centro, al contrario, era una suerte de adorno, que quizás se interpretaba de alguna manera más ornamentada, o si no, por lo menos era una nota particularmente liviana, simplemente algo que conectaba los dos extremos del, del, del neuma. Bueno, pues entonces yo creo que podemos pasar a conocer figuras un poco más especiales. Lo que vamos a hacer para poder, además de tener el ejemplo, pues como ha hecho ahora Gerhard, es basarnos también en las últimas estrofas de la Salve Regina, del modo simple, para poder ir encontrando también ahí referencias pues, más prácticas de cómo suena cada figura, ¿no? Vamos a proyectar perfecto, sí. No sé si, Gerhard, nos podrías cantar un momento esta parte para que quede clara y luego empezar a trabajar sobre ella. Sí, perfecto. Desde el O Clemens me parece que es lo más relevante para lo nuestro. Entonces, el modo más clásico de interpretación sería O Clemens, O Pia, O Dulcis, Virgo María. Bien. Vale, entonces ahora vamos a ver las figuras que encontramos aquí, ¿no? Tenemos también otra plantilla, que si pudiéramos reducir un poquito esta, eso es, vale. Tenemos el Presus. Estaría bien a ver si Raúl nos pudiera combinar esta imagen con la imagen de la Salve también. Porque de esa manera podríamos ir viendo cómo funciona dentro del mismo canto. Ah, estupendo, fantástico. Gracias. Entonces, el Presus lo encontramos, por ejemplo, en el Opía, ¿no? Después de lo que llamaremos más tarde el Quelisma. Sí, me parece que cuando dice O Dulcis, Sí. cuando tenemos O, Du, hay dos notas que se repiten. Y esos me parece que serían el Presus, que no sé si es que se tienen que separar o se tienen que hacer simplemente dos notas ligadas o más o menos cómo debería sonar, teniendo en cuenta pues las nuevas investigaciones, ¿no? Del canto gregoriano. Claro, lo encontramos en el último O, como dice César. El método más clásico de interpretación simplemente las ligaba, hacía la nota, si ven ahí que hay una nota que se repite, simplemente la cantaba de manera ligada, así como oh, sin distinguirla, hacerla como una nota más larga.
pero lo que parece más probable, como se interpretaba originalmente en la Edad Media, es que el preso significaba una repercusión. O sea que la segunda nota em, se cantaba de manera separada y con un poco de énfasis para marcar separaciones, algo así como "oh", de alguna manera indicar que ahí habían dos notas y no es una única nota larga. Y esa es la característica del preso. O sea, el preso siempre comienza con dos notas que son iguales y que probablemente entonces la segunda nota tenía que cantarse de manera un poco más enfática para marcar esa separación. Bueno, a continuación tenemos también el cuelisma. Que ahí sí, esta sí que es la que encontramos encima del O, ¿no? Parece que es una cosa que tiene esa especie de línea discontinua o parpadeante que nos está diciendo, que nos está diciendo esa imagen. Bueno, la culisma, bueno, abajo a la izquierda podemos ver cómo se escribía la culisma originalmente, antes de la notación cuadrada, y después en el centro teníamos cómo los libros que se publicaron de canto gregoriano al principio del siglo XX intentaron rescatar esa forma. Pero la nota cuadrada clásica del siglo XII, la culisma ya se dibujaba normalmente simplemente como nota cuadrada, sin distinguirla. Em, y se ha discutido por mucho tiempo exactamente cómo se cantaba la culisma originalmente. Lo que sí sabemos definitivamente es la culisma siempre aparece en grupos de tres notas, dentro de los cuales la culisma es una nota intermedia, y son notas que suben. Nunca se encuentra una culisma en una secuencia de notas que bajan. Y de hecho es un poco interesante que el símbolo de la culisma original, de que aparece acá a la izquierda, es muy similar a la manera en donde en escritos no musicales se escribe el signo de interrogación. Entonces, quizás también hay una conexión ahí con el sentido de cuando uno hace una pregunta, la voz tiende a subir al final, entonces también musicalmente, quizás por eso se adoptó ese símbolo en particular. Y parece que originalmente la culisma era definitivamente una suerte de adorno, em, como de hecho nos muestra un poco la misma manera como se escribe la culisma, esta manera como tambaleante. De hecho, el vox tremebunda es una expresión que muchas veces se encuentra, o sea, una voz que tiembla, o sea, podría ser quizás como un trino que conocemos en la música clásica, o quizás como un vibrato, algo no tan marcado como el trino. Pero claramente era claro, una situación de la voz no se mantenía firme, sino que de alguna manera cambiaba. Em, pero normalmente en el método clásico de interpretación gregoriana, como es difícil, bueno, como primero no sabemos exactamente cómo se cantaba el culisma y segundo, es difícil en todo caso interpretar un adorno musical, lo que se tiende a sugerir es que es quitarle énfasis a la nota del culisma. O sea, claramente es un adorno, así que poner el énfasis en la nota primera. Entonces, en vez de "Oh clemens", poner "Oh clemens", cantar la culisma de manera muy, muy, muy ligera. Ajá, correcto. Sí, en los métodos de violín del siglo XVIII, por ejemplo, bueno, yo que soy violinista, pues suele haber este símbolo que le llama encima de las notas, como si fueran unas pequeñas rayas como de temblor, y le llaman de hecho trémolo, y no se sabe muy bien también si es que se trataba de una especie de temblor con el arco o con el dedo, pero la cuestión es que se trataba de un temblor a la hora de tocar. Imagino que con la voz era algo similar. Además, yo me parece como está siempre en la sílaba O, debe ser una especie de ayuda a la exclamación, una especie de figura retórica también, ¿no? Exactamente, como es un ornamento, le da al grupo de notas que tiene la culisma como un sentido exactamente de exclamación. Eh, y bueno, conocemos también, por ejemplo, que la música, que el canto barroco existía muchas figuras parecidas a la culisma, entonces seguramente también hubo una conexión histórica entre los ornamentos musicales de la Edad Media, lo que después se siguió cantando posteriormente a la época barroca y más allá. Bueno, pues recordar a todos los que nos están siguiendo que estamos en la segunda parte de un programa que ya empezamos que tenía que ver con la lectura de la escritura cuadrada, y estamos hoy pues ejemplificando un poco cómo sonaban aquellas figuras.
Continuando con estas, bueno, pues, después del aquelisma tenemos el Stropicus, que también es otra serie de figuras que, bueno, estas pues hay de diferentes tipos. Explícanos un poco, Gerhard. Bien, el Stropicus en general se encuentra em, con 2 o 3 notas, lo que aparece acá llamado distrofa, que significa simplemente 2 Stropicus, y tristrofa, 3 Stropicus. A veces aparece como una apóstrofa, o sea, una única nota, que no es lo más común, pero em, también existe. Em, Como vemos, conocemos el símbolo del Stropicus principalmente em, por los manuscritos anteriores a la notación cuadrada, porque ahí aparecían escritas como una coma casi, ¿no? Tiene esta figura bastante diferente al resto de las neumas, no se podía identificar. Mientras que la nota cuadrada, por lo menos la más clásica, se escribe simplemente con nota cuadrada, así que solo se distingue cuando hay 2 o 3 notas y ahí uno sabe que se llama tristrofa o distrofa cuando hay 2 notas iguales, cuadradas, que repiten la misma nota. Y en la partitura, bueno, en el Salve Regina que tenemos, vemos primero en el O clemens, en la sílaba cle, tenemos una distrofa, y después tenemos una tristrofa en el último O, el de Dulcis, ¿no? Que comienza con 3 notas una tristrofa en Do. Y en el caso del Stropicus también hay una diferencia entre el método más clásico de interpretación y lo que se ha descubierto, lo que se ha determinado basado en los tratados medievales de canto. Porque la manera normal de cantarla es simplemente extender la nota, cantarla como una sola nota. Entonces, por ejemplo, oh clemens, esa distrofa sería algo como darle 2 tiempos, entre comillas, a la nota de clemens. El canto griego no es tan estricto la duración de las notas, pero sí, es como alargarla. Y después el O de dulce sería alargarlo aún más. Oh. Em, y así como se oiría cantado en general. Pero en ciertos manuscritos medievales tratados medievales que describen cómo se cantaban estas notas, hay uno en particular de Ubaldo del un escritor alemán del siglo X, siglo X, que explica que las notas del Stropicus deberían distinguirse y los compara como el sonido que hace alguien al aplaudir, al golpear una mano con otra. Entonces habría que distinguir, por ejemplo, en Oh Clemens, de alguna manera, y por ejemplo, Oh. Y esa quizás es la mejor manera de interpretarlo. Y también esta manera de interpretarlo también da un sentido, o sea, tiene un valor retórico importante. Esta nota no es meramente una nota larga, sino una nota que hay que darle un énfasis. El tercer O es muy marcado y al marcar cada una de las 3 notas se siente mucho más también no sé, la emoción que intenta transmitir el hecho de tener eh, este tipo de nota en el O dulcis. Sí, en los tratados del siglo XVIII también aparece, de hecho, en el siglo XVII también aparece el trémolo o temblor de la voz escrito de la misma manera, con repeticiones. Y de hecho hay métodos de canto en los cuales enseñan a cantar una nota repitiéndola varias veces como para ejercitar el trémolo. Entonces, yo me imagino que, por ejemplo, en el violín lo hacían como empujando el arco un poco, así. Y en la voz me imagino que también repitiendo la nota, algo así, como adornos. Yo me imagino que algo similar habrá quedado todavía de la escritura medieval, ¿no? Del Stropicus. Sí, definitivamente de la práctica medieval, porque sabemos que la música clásica evolucionó también de la práctica gregoriana. Entonces yo creo que es muy probable, claro, que en el canto gregoriano habían también, al igual que en la música posterior, esta suerte de adornos que le dan más vida a la música en vez de cantar simplemente una nota recta sin nada más. Y sobre todo poniendo énfasis en las partes que interesa para poder dar una intensidad a la palabra, ¿no? Exactamente. Supongo.
Bueno, vamos a hablar de otros signos que tenemos. El epístema horizontal, otra figura más. Esta, vamos también a ver si podemos proyectar, Raúl, el tetragrama del Agnus Dei y hacer la misma combinación que hemos hecho antes, porque será más fácil para poder dar ejemplo de cómo suena en relación al canto. Bueno, Tenemos otros signos también, sí. ¿no? Como el guión, ¿no? Mm. Que El- después le llamaban como el... que tenía, me parece, la función como de indicar la nota que viene en la siguiente línea, que después le llamaban el custos El también. custos, sí. Y- Custos en latín significa el custodio, el guardián. Y ah, es algo muy práctico, que de verdad es muy útil el guión. Simplemente en cada partitura gregoriana, algo que siempre se va a encontrar es que al final de cada línea de canto aparece el guión que simplemente indica cuál es la nota siguiente. Como pueden ver en la partitura del Agnus Dei, al final de cada una de las líneas aparece el pequeño guión y solo indica qué nota viene después. Entonces algo totalmente práctico, que para el que está leyendo, saber si voy a tener que quedarme en la misma nota, subir o bajar, simplemente es muy útil y bueno, es algo que ayuda a cantar de manera más fluida, ¿no? hoy en día no se escribe así a la música moderna, probablemente porque, no sé, me imagino que en esa época tal vez leían a vista, o sea, es decir, cantaban leyendo de inmediato la partitura, a lo mejor porque por algún motivo tenían que tener estas ayudas, ¿no? Que hoy en día no. Sí, es difícil, sí, quizás también, por lo menos antes de que apareciera la imprenta, muchos tenían que compartir una única partitura, generalmente más grande, entonces quizás ayudaba eso también. No sé, pero algo tremendamente práctico que yo creo que también en la música moderna podría recuperarse para ayudar a facilitar el canto. Vale, entonces llegamos a ese episema. Claro, el episema, Sí. epicena es el nombre que tiene esta barra horizontal que vemos sobre ciertas notas en la partitura gregoriana. En el caso del Agnus Dei que tenemos acá, únicamente aparece em, em, sobre grupos de tres notas. Por ejemplo, hay en Agnus Dei, en la sílaba D, esas tres notas, ese torculus, tiene el episema, después igual la misma grupo de notas, mismo torculus en Nobis, Mundi, Nobis, Dei, Mundi y Pacem, mismo grupo de tres notas. Y el episema horizontal, que no necesariamente aparece sobre tres notas, también puede aparecer sobre dos notas o sobre solo una nota, pero cuando aparece el episema significa que la nota o las notas bajo este símbolo son más largas. Em, entonces, por ejemplo, Años Dei. Estas notas se extienden, no es Dei, sino Dei. Igual manera, Mundi. Entonces, cada vez que uno ve un episema, simplemente tiene que saber que hay que alargar las notas bajo este símbolo. Podemos ver también ejemplos de si bemol, ¿verdad? En este canto. Sí. em, el, el- en general, el canto gregoriano no tiene, no encuentra nunca un bemol ni un sostenido en el canto gregoriano eh, en general. Con la única excepción del si bemol. El si bemol es la única nota que a veces modificaban para que, por razones musicales. Entonces, por ejemplo, miserere nobis. Ahí vemos el, el si bemol. Bueno, es interesante porque todo esto, todo el conocimiento de todos estos pequeños adornos enriquece mucho el canto y lo acerca un poco más, ¿no? A la sonoridad de lo que podría haber sido como se cantaba el canto gregoriano en la época medieval. Sí, porque claro, seguramente en aquellos momentos todos estos detalles tenían un valor mucho más alto del que tenemos ahora por la cantidad de cosas, ¿no? que acontecen cada día. Vamos a tener que dejar el programa aquí.
porque ya hemos llegado al tiempo y la verdad es que el recorrido ha sido bastante completo. Yo creo que ya más o menos hemos cumplido el objetivo de poder, pues eso, presentar un poco todas esas figuras para que sea más fácil aproximarse al canto. Y lo dejamos aquí y espero que les haya resultado interesante y hasta el próximo programa.